Dios te bendiga y Dios te guarde de forma poderosa y especial. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Le damos gloria al Señor que nos permite una vez más grabar un nuevo video y que nos permite con este video llegar a su hogar, a su trabajo, donde quiera que nos esté viendo. Estamos muy contentos y muy agradecidos porque el Señor está haciendo cosas muy lindas. He recibido muchos mensajes y estamos agradeciendo al Señor cada día, porque el propósito de cada video es la edificación del pueblo. Para eso estamos aquí, para eso estamos cada día esforzándonos para grabar nuevo contenido, para que usted, donde quiera que nos esté escuchando, sea edificado. Así que escríbenos ahí abajo de donde nos escucha, déjanos su comentario para la gloria del Señor. No olvide darle like a este video para que podamos llegar y alcanzar a más personas. También suscribirse si no lo ha hecho para que no se pierda ninguno de los próximos videos que vienen en camino. Hoy tenemos un tema que va a ser de mucha bendición en nuestras vidas, así como el video anterior acerca del silencio de Dios, que ha impactado a muchas personas. También creo que este video es la segunda parte del primero. Estamos hablando acerca del silencio de Dios, y hoy vamos a estar hablando de este tema, el proceso antes del propósito. El proceso antes del propósito. Hemos hablado acerca del silencio, que todo nos ha tocado, ¿verdad? Experimentar el silencio de Dios, pero vamos a ver por qué estas cosas pasan, por qué tenemos que pasar el silencio de Dios, por qué tenemos que pasar proceso. Y por eso es que vamos a hablar, ¿verdad?, con el tema, el proceso antes del propósito. Yo creo que tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Nosotros mismos, con nosotros mismos y delante de Dios siempre, porque Dios nos conoce. Y es que nosotros no podemos recibir algo de parte de Dios, y lo quiero dar con esta ilustración para que entienda lo que voy a hablar. Nosotros no podemos recibir algo de Dios en nuestras manos si nuestras manos aún no son lo suficiente fuertes para aguantar y soportar eso que Dios va a poner en tus manos. Es por eso que primero Dios prepara tus manos a través del proceso, para que cuando Él te entregue lo que Él quiere entregarte, ya sea cualquier cosa, no estoy hablando simplemente de bendiciones financieras ni nada. Él entiende y Él sabe lo que va a hacer contigo. Además, creo que tú personalmente sabes lo que Dios te ha hablado. Así que es importante que entendamos que Dios es un Dios que nos procesa, nos moldea, nos entra en ese proceso de afirmación para luego estar listos para sostener lo que Él nos ha dado. He dicho en varias prédicas que Dios no nos puede llevar a un lugar donde nuestro carácter no nos pueda sostener. Es por eso que Dios primero moldea nuestro carácter, porque puede ser posible que si nuestro carácter no está procesado, Dios nos lleve a un lugar, pero por falta de carácter nos movamos de ese lugar. O sea, lo primero que Dios quiere, antes de que tú portes, quiere hacer que tú soportes. Y para hacer que tú soportes, tiene que procesarte. ¿Ves? El soporte va a ser el resultado ¿de qué? De una vida de proceso. Y todos tenemos que pasar por procesos. Jesús pasó el proceso más grande de la historia. Y Jesús pasó por procesos. Jesús nos dijo en Juan capítulo 16 que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiamos que Él había vencido el mundo. Es importante entender esto. Es por eso que quiero llevarlos a la Biblia, a la palabra del Señor, a la primera de Pedro, capítulo 5. Perdón, tengo la garganta un poco afectada. El Señor me ayude. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 10. Mire lo que dice este texto. Este texto a mí me encanta. He predicado de este texto y me encanta lo que aquí dice. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, oiga esto, este texto, yo creo que usted lo marca ahí en su casa y reflexione mucho en él, porque este texto es hermoso. Mire quién es el que nos va a hacer el resultado final. Mire quién está involucrado desde el principio. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Recuerdo haber predicado con ese tema, el Dios de toda gracia.
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, hemos sido salvos por medio de Cristo. Entienda esto. Después. O sea, si está diciendo después, está hablando algo que viene de antemano. ¿Ok? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién? El Dios de toda gracia. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está diciendo, Él nos va a establecer, nos va a perfeccionar, nos va a fortalecer y nos va a afirmar. Oye, Él mismo establezca, perfeccione, afirme y fortalezca. Pero todo esto va a ser después que hayas padecido un poco. O sea, el padecimiento viene primero, luego viene la fortaleza, el padecimiento viene primero, luego el establecimiento, el padecimiento viene primero, luego la afirmación y luego la perfección. Estamos diciendo el proceso antes del propósito, el proceso antes de todas estas cosas. El proceso te afirma, el proceso te establece, el proceso te perfecciona, el proceso te fortalece. Y parece esto contradictorio, ¿no, Reinaldo? Esto no tiene lógica, pero lo estamos viendo en la Biblia. Y aquellos que han sido procesados saben que hoy pueden testificar que son hermanos maduros, hermanas maduras, ministerios maduros, líderes maduros, gracias al proceso que Dios permitió que pasaran. Y es importante resaltar, como siempre digo, una cosa es los procesos que Dios permite que pasemos como un canal de formación en nuestras vidas. Otra cosa muy diferente son los procesos que te buscas tú como consecuencia del pecado. Procesos que nos buscamos como consecuencia de malas decisiones, consecuencias que nos buscamos como consecuencia de no obedecer a Dios. Eso es diferente. Eso es diferente. Ahora estoy hablando de lo que Dios mismo hace y lo voy a hablar más adelante con una base bíblica. Dios mismo permite que nosotros entremos en diferentes facetas de la vida. Que entremos en diferentes etapas de la vida para ser moldeados por Él y cumplir un propósito. Ahora, cumplimos el propósito luego de haber sido formados para entrar en ese propósito. Y es importante que entendamos esto, hermano. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido que Dios le prometió algo, que Dios le habló acerca de algo en específico. Y no quiero dirigirme solamente Dios te prometió un ministerio, Dios te prometió un ministerio, Dios te prometió un ministerio, porque no solamente eso es lo que Dios hace. Dios puede hacer muchas cosas en tu vida, ¿verdad? Entonces, esto usted tiene que identificarlo, lo que Dios le habló en tu vida. Quizá uno sea ministerio, quizá otro sea la salvación de su casa, quizá otro sea, no sé, hermano, algo que Dios haya prometido a su vida. Usted tiene que identificarlo en esta hora donde quiera que esté. Quizá usted ha sentido que Dios le ha prometido algo, pero de momento todo se detiene, todo se pausa y caemos en el video anterior, el silencio de Dios. ¿Ok? Entonces caemos en el video anterior, el silencio de Dios, y a veces nos preguntamos y nos cuestionamos, ¿qué estás haciendo, Dios? Tú me diste una palabra, me diste una promesa, me dijiste que ibas a hacer tal cosa conmigo, pero hoy no siento que nada de lo que me has dicho está ocurriendo, porque estoy viendo totalmente lo contrario a lo que tú me hablaste. Y es ahí donde llega este mensaje para tu vida, que estás atravesando todo lo contrario a lo que Dios te habló. Que estás atravesando todo lo contrario a lo que Dios te dijo. Dios quiere que tú entiendas que el proceso anuncia la llegada del propósito. Que no podemos salirnos del proceso, porque si no, no veremos el propósito. Necesitamos quedarnos en la rueda del alfarero hasta que seamos esa obra completa para cumplir el propósito. Note que una vasija no llega a la exhibición si primero no es convertida en barro, luego usted sabe todo ese proceso del barro, trepada a la rueda, procesada, hasta luego del horno y todo eso, llegar a ser exhibida, utilizada para floreros, utilizada para un montón de cosas, pero primero tiene que pasar todo el proceso. Entonces, es importante que entender que Dios muchas veces Dios no nos va a llevar directo al propósito. Y eso es un engaño que a veces nos han puesto de que Dios tiene cosas grandes contigo, conviértete. Y quiero hacer este paréntesis acá. A veces a las personas se les dice, conviértete, que Dios tiene algo grande contigo, y las personas se convierten simplemente porque
escucharon que Dios tenía algo grande consigo. En ese caso puede ser ministerio, que Dios te va a hacer un músico, que Dios te va a hacer un profeta. Y la gente a veces se convierte simplemente porque le dijeron que tendrá un ministerio. Ahora, cuando esas personas no ven que pasan un año, pasan 2 años y no ven el ministerio, se van. Porque entraron por causa de eso. Mas, sin embargo, Dios nos está enseñando a nosotros a amarlo a Él, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En este video. Entonces, Dios muchas veces no nos lleva directamente al propósito. Él nos va a procesar. ¿Ves? Primero, Él te forma en el proceso para luego llevarte al propósito. Y esto quizás muchos le llamen un castigo. Quizás muchos le llamen una injusticia. Pero no lo veas así. Porque el enemigo quiere que tú veas esto como algo injusto, que veas a Dios como un Dios injusto, pero no. Esto es una preparación. Todos tenemos que ser preparados. No tan solo didáctica, académicamente. Tenemos que ser preparados en la escuela de la vida, en la escuela de Dios, en la universidad de Dios. Que Dios utiliza para hacernos gente madura en el Señor. Que no cualquier cosa nos aparte de Él. Dios nos enseña a confiar tanto en Él que nosotros creamos una total dependencia de Él. Todo obrará para bien para aquellos que aman al Señor, dice el apóstol Pablo. Entonces, Dios nos va a procesar, porque un llamado sin carácter es una carga que va rompiendo tu persona. Cuando usted tiene un llamado en sus manos, por eso es que vemos personas hoy en día, ¿verdad?, que su llamado se convierte en una carga. ¿Por qué? Porque no fueron procesados y ahora no pueden lidiar con la carga de ese llamado, con la carga de ese propósito, porque ellos subieron en ascensor y no por las escaleras. Entienda esa idea. Cuando usted evita subir las escaleras, cuando usted evita el proceso, luego el propósito le pesa, le es una carga, no lo disfruta, no está en colaboración con Dios, en coinonía con Dios, porque usted se convierte en un colaborador de Dios. No lo va a hacer a solas, no lo va a hacer independiente. No, usted lo va a hacer con Dios como colaborador de Dios. Y de esa manera tiene que entenderlo así. Si Dios no procesa nuestro carácter, luego, hermanos, el propósito nos va a pesar. Y vamos a terminar soltando en vez de aguantando, de retener, de poder tener firmeza y estabilidad. Qué importante es que Dios nos procese, hermano. Entonces, aquí vamos a los puntos de los propósitos, ¿verdad?, del proceso para luego llegar al propósito. Dios mío. ¿Sabe? El proceso tiene un propósito que nos lleva a un propósito. Debemos de entender eso. Entonces, todos tenemos un propósito y pocos quieren el proceso. Y ese es el primer punto. ¿Por qué no todos vemos algo grande en Dios? ¿Por qué no todos vemos el cumplimiento? Porque son pocos los que se someten al proceso. Son pocos los que se dejan moldear por el alfarero, los que se dejan subir a la rueda del alfarero. Son pocos los que descienden a la casa del alfarero y allí le dicen al Señor: yo soy el barro y tú el alfarero. Y jamás el barro, como dice Pablo, le dice al alfarero de qué manera: hazme así, hazme así. No, él no habla, él no pregunta, él solamente se deja guiar, se deja moldear, se deja tratar, se deja dirigir por el alfarero. Porque quien sabe el diseño que le dará ese barro, no es el barro en sí, es el alfarero, su creador. Aleluya. Dios te está hablando. Dios me ha hablado y me hizo entender en su camino. Me hizo entender a través de pruebas que sin el proceso yo no estuviese hoy aquí. Hoy estuviese quizás en otro lugar, porque mi inmadurez, mi falta de capacidad para comprender ciertas cosas no hubiese sido la misma si yo no hubiese dejado moldear. Job al final termina viendo a Dios donde parece que todo era desgracia. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. El proceso llevó a Job a una revelación más fuerte de Dios. Dios nos quiere llevar a algo más grande, que es Él mismo. Revelarse de manera más intensa, más personal,
más cercana a ti y a mí. Es por eso que necesitamos entender lo que dice la Biblia. Dios conoce nuestro propósito. Y en algo estaba meditando fuertemente. Mira lo que dice Jeremías, capítulo número 12. Porque Jeremías es aquel varón a quien Dios le dice: antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí. Jeremías 1:5. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Desde antes. O sea, Dios le está diciendo: tu propósito está ahí. Yo sé cuál es el propósito que tengo contigo. De hecho, él mismo dice, y porque en el capítulo 29, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. O sea, Dios conoce los planes que tiene con nosotros. Dios conoce de antemano. Mas, sin embargo, Jeremías, aunque Dios lo había llamado como profeta, su diseño y su propósito era ser profeta a las naciones. Dios no le dijo el proceso que tenía que pasar. Ahora, Jeremías no entendía esto al principio y muchas veces se quejó. Y una de ellas la vamos a ver en Jeremías, capítulo número 12. Mire cómo Jeremías le habla a Dios. Vaya conmigo, Jeremías, capítulo número 12, versículo número 1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. O sea, tú eres muy justo para que yo venga a discutir contigo aquí. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Y mira lo que él le pregunta a Dios. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y le dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Y ahí Jeremías comienza a hablarle. Y me encanta el verso 5 porque el Señor le habla: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y lo que me interesa aquí resaltar en este versículo bíblico es que Jeremías comienza a quejarse delante de Dios. Dice: yo sé que tú eres justo, porque nosotros no tenemos problema con la justicia de Dios, con que nosotros sabemos, pero muchas veces contendemos con Dios, ¿verdad que sí? Y le preguntamos muchas cosas a Dios: Señor, yo sé que tú eres justo, pero ¿por qué pasa esto? Porque Jeremías le dice: ¿cómo es que tú haces prosperar? Lo mismo pasa con Asaf, Salmo 72. Casi se desliza en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Pero yo comprendí el fin de ello entrando en el santuario. Porque es la presencia de Dios donde vamos a comprender todas las cosas. Entonces es importante que entendamos: Jeremías tiene el propósito de ser profeta, pero ahora en medio del proceso está diciéndole a Dios: ¿qué está pasando? Veo como que algo paradójico aquí. Ellos son malos, pero están prosperando. Ellos son malos, pero tienen palabra en la boca. Ellos son malos, pero mira cómo viven. Y más, sin embargo, yo estoy haciendo tu voluntad y Pazur no me quita la mano de la cara. Pazur me mantiene, que fue más adelante cuando él decidió y dijo: no predicaré más en tu nombre. No, ya se acabó, yo no aguanto este proceso. Y Dios le tuvo que hablar muchas veces desde el cepo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Pero se lo dijo en el cepo, en el proceso. Clama en el proceso y te mostraré mi gloria. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Está entre el te llamé. Jeremías, te llamé y te voy a usar para arrancar, para derribar, para plantar. Te voy a usar para que bendigas naciones. ¿Sabes? Ese es el te voy a usar. Y este es el te llamé. Entre el te llamé y te usaré, que es el cumplimiento de ese propósito, hay un proceso. Te llamé, proceso, ahora te uso. No te puedo usar sin proceso, porque arruinas el llamado. Las personas que han sido llamados pasan un propósito. Sígame la secuencia. Los que son llamados pasan un proceso que les hace honrar su propósito. O sea, no se puede cumplir con el propósito sin pasar por ese intermediario, por ese desierto, porque vas a deshonrar el llamado. Puedes tener el llamado, pero no cumpliendo tu propósito. Puedes tener un llamado de Dios, pero deshonrando ese llamado, haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque no has sido procesado para entender esto. El propósito es el destino, pero el proceso es el camino que Dios utiliza para llevarte allí. Si no entendemos eso, siempre vamos a quejarnos y no vamos a entender este punto. Los procesos nos purifican, no nos castigan. No nos castigan. Los procesos nos purifican
Si nosotros vemos, hermano, Génesis capítulo 37, 38, hasta el 50, esa historia hermosa de José, cómo él tuvo que pasar todo este proceso. Este hombre soñó con reino. José fue el que soñó que sus hermanos, prácticamente para interpretar todo esto rápido, los sueños, que su familia le servía, sus hermanos le servían. ¿Y qué le despertó esto? ¿Qué despertó esto? La envidia, los celos. Aún su padre dijo, tú reinarás sobre nosotros. No entiendo, estás durmiendo mucho, estás soñando mucho. No le creyeron, lo menospreciaron. De hecho, hasta lo vendieron, lo traicionaron sus propios hermanos. Ese fue el proceso, pero ya Dios le había revelado su futuro. Ya Dios le había revelado su llamado. Ya Dios le había revelado, pero tuvo que pasar de Génesis 37 hasta Génesis 50, un proceso doloroso, traición. Oiga esto, traición por los suyos propios, por los suyos mismos de su casa. Luego tuvo que sufrir allí en la casa de Potifar, vivir una mentira que le levantaron, una calumnia. Oiga, levantaron una calumnia. Y lo increíble de esto es que no tuvo tiempo para defenderse. Y no se le permitió defenderse, ni llamar a un abogado, ni defenderse. Tuvo que estar en la cárcel por varios años. Pero para adelantar la historia, si llegamos al capítulo 50, veremos que todo fue un propósito. Su familia se salvó gracias a ese proceso. Su familia, y luego él entendió, ustedes no me vendieron para acá. Y le dice, no les pesa a ustedes haberme traído aquí, porque para preservación de vida me trajo Dios aquí. Él dijo, fue Dios el que me trajo aquí. Aunque dolió, aunque lloré, aunque sufrí, aunque no entendí, aunque cuestioné como Jeremías 12, aunque cuestioné como he cuestionado yo, como has cuestionado tú. Hemos cuestionado a Dios. Le hemos preguntado, Señor, ¿por qué no entiendo? Mas sin embargo, mientras más procesados somos, más nosotros somos más llevaderos. Y es ahí cuando comenzamos a decirle al Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo, pero me suelto en tus manos. Yo no entiendo lo que tú estás buscando hacer a través de este proceso, pero yo me suelto en tus manos. Dios no le mostró la cárcel en los sueños. Cuando José habla acerca de los sueños que él tuvo, José habla acerca de los sueños en Génesis capítulo 37. Nosotros vemos la Biblia, José habla acerca de sus sueños. Este hombre no vio cárcel en los sueños. Este hombre no vio traición en los sueños. Este hombre no vio una difamación, alguien que mintió acerca de él. Él no vio esto en sus sueños. Él no vio que por muchos años se olvidaron de él habiéndole hecho una promesa que lo iban a ayudar. José no vio eso en sus sueños. Mas sin embargo, todo eso que él pasó fue el proceso que lo llevó al cumplimiento de su propósito, de lo que un día soñó. Y a veces no entendemos que el proceso no es castigo de Dios. El proceso es lo que Dios utiliza para formarnos, moldearnos, darnos carácter, darnos la fortaleza para que podamos sostener lo que luego Él va a poner en nuestras manos. Porque Dios no puede poner algo en nuestras manos que no estemos fortalecidos para sostener. Porque cuando Dios nos pone cosas en las manos y no hemos sido procesados ni moldeados, tarde que temprano dejaremos ir con ligereza lo que Dios pone en nuestras manos. Y es por eso que el proceso que tú estás pasando, el proceso que yo estoy pasando, nos están dando ¿qué? Nos están dando el carácter, nos están dando la fortaleza, nos están dando la firmeza. ¿Para qué? Para luego poder retener lo que Dios va a poner en nuestras manos. Así que tu proceso no es castigo, tu proceso es formación para tu destino. Tu proceso es formación, el camino que Dios está utilizando para llevarte a lo que Él tiene. Y quizás no se entiende. Jeremías cuestionó a Dios. En Jeremías capítulo 12 lo vemos ahí. Yo sé que tú eres justo, dice. Yo sé que tú eres justo para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué prosperan los impíos? Él no entendía, se quejó. ¿Por qué Pasur me hace esto? Todos hemos pasado por ese proceso. Mas, sin embargo, necesitamos entender algo. Dios es soberano. Dios sabe lo que hace. Y Dios hace todo con propósito. Nada de lo que Dios hace es improvisado. Por eso es importante entender todo esto.
Dios quizás no te muestra el sufrimiento en la visión, en el sueño que te da el día que te habló, porque sabe que si te lo muestra, tal vez no caminas hacia allá, tal vez no marchas hacia allá. Cada valle, ¿verdad?, que nosotros pasamos es una antesala, ¿verdad? Es una sala de entrenamiento, es una sala de entrenamiento para que cuando llegue la exaltación no te olvides del que te levantó. Es por eso que Dios nos permite pasar valle, para que cuando Él nos eleve, no nos olvide quién estuvo en el valle de la sombra y de la muerte. Es importante esto, hermano, porque a veces confundimos la visión que Dios nos da, el sueño que Dios nos dio, la palabra que Dios nos da. Eso Dios te lo da en minutos. En un minuto Dios te puede dar una palabra que te va a usar. En un minuto Dios te da una palabra que tiene algo grande contigo. En un minuto Dios te puede decir, mira, te voy a usar, te voy a llevar a las naciones, voy a bendecir tu casa. Eso te lo puede decir Dios en minutos. Mas, sin embargo, forjarte toma días, años, meses. Y no podemos salirnos de ahí. Porque Dios entiende, hay gente que le cuesta meses, otros años, a otros días. Porque cada uno es diferente. Necesitamos entender que Dios es el que entiende todas las cosas. El proceso, primero te purifica. Número 2, el proceso. Y esto es algo importante para mí. Y debe ser algo importante para ti. Y lo he resaltado muchas veces. Porque es que sin Dios no somos nada. Yo he entendido claramente lo que dice Juan capítulo 15. Desde el verso 1 hasta el verso 5. El Señor dice que permanezcamos en Él 7 veces, 8 veces. El Señor repite que permanezcamos en Él. Porque es que si no permanecemos en Él, si no estamos conectados a Él, hermano, no somos nada sin el Señor. El Señor dice, el que permanece en mí, yo en Él lleva muchos frutos. En el verso 5 Jesús dice, alejado de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada sin Dios. Sin embargo, tenemos que entender que el proceso nos ayuda a depender más de Dios. A entender, ya no dependo de mi fuerza, ya no dependo de mis recursos, ya no dependo de mi dinero, ya no dependo de mi conocimiento, ya no dependo de mi trabajo, ya no dependo de los hombres, ya no dependo de lo que me pueden dar. Dependo de Dios. Eso tú lo aprendes cuando conoces el Dios que tuvo contigo en el valle. Cuando estabas solo en el valle de la sombra de la muerte, de la enfermedad, de la tribulación, de la soledad, del desamparo, en el valle de la traición, en el valle de la lealtad, en el valle donde todos te dejaron. Allí hay uno que estuvo contigo y no se fue, tu pastor. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estuviste conmigo en el valle. Por eso dependo de ti para todo. Entonces es importante entender, dependemos de Dios para todo. Por eso que tú te lees, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, y me encanta esto. Deuteronomio capítulo 8, versículo número 1 y 2. Mire esto, dice la Biblia. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió. Oiga la promesa ahí. Prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Cuando tú estés en la tierra prometida, tú te vas a acordar por todo el camino que te trajo Jehová. Fue Dios el que te sacó de Egipto, que te sacó del mundo de pecado, que te sacó de la condenación eterna. Te acordarás del Dios que te prometió la tierra, pero que te hizo pasar por medio del desierto. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Aquí vemos el proceso, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Y míralo como dice el 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivir el hombre. Tu vestido no se envejeció. Y Dios está diciendo, tienes que recordar todo eso, que yo estuve contigo en el proceso, porque a veces no vemos a Dios en el proceso, estamos más concentrados en el proceso que en Dios. Corrie ten Boom dijo, nuestro mundo se oscurece cuando ponemos la mirada en el proceso y no en Dios. Nuestro mundo se ve oscuro cuando quitamos la mirada de Dios. Cuando quitamos la mirada y el enfoque, Dios está conmigo.
Jesús prometió estar todos los días conmigo hasta el fin. Él no dijo un día, no dijo dos, no dijo tres. Él dijo todos los días. Ahora, cuando dijo esto a sus discípulos, a nosotros, dijo, estaré todos los días con vosotros hasta el fin. No dijo si me sienten, si me ven, si me escuchan. No dijo si ven una paloma, si le ponen la mano en la frente y lo ungen con aceite. No, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. O sea, es una cuestión de fe. Necesitamos tener fe y creer que en todos los procesos de la vida Dios está con nosotros. No estoy aquí grabando este video porque soy mejor que tú. No estoy aquí grabando este video porque no tenga pruebas. Es que mi confianza está puesta en Dios. Y yo entiendo que mientras yo hago su voluntad, y he entendido a lo largo de los años, no porque nací entendiendo y leí uno de estos libros, no, porque el camino, la vida, Dios me ha enseñado a través de los procesos a depender de Él. Que mientras yo hago su obra, mientras yo me encargo de lo de Él, mientras yo lo miro a Él, aun cuando no entienda, aun cuando no me hace sentido, Él se va a encargar de lo mío. Él se va a encargar de tomar control de mi vida. Y es por eso que mis ojos tienen que estar puestos a Él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará mis pies resbaladero, que no se adormecerá el que te guarda. No se duerme el que te guarda. Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Él cuida nuestra entrada y nuestra salida. Que no lo veamos, no lo sintamos y nadie nos dé una palabra. Ya Él nos dio aquí. Entonces, es importante que entendamos esto. El mismo David fue ungido como rey, pero tuvo que pasar más de 15 años para llegar a tomar el trono. Procesos, persecuciones, difamaciones, intentos de que lo intentaron matar muchas veces. Saúl lo intentó matar, casi lo mata con una lanza. Todo esto lo llevó a su propósito y a depender de Dios, a entender que era su pastor y nada le faltaría sin su pastor. ¿Quién fue su pastor en todo ese proceso? Dios. Cuando era una oveja que no veía sentido, que no veía por qué me ungiste frente a todos, pero no veo nada ahora. Dios lo estaba procesando. Dios lo estaba moldeando. Y un hombre que cuando vemos los salmos, vemos confianza. Si vemos los salmos, lo único que vamos a ver es que este hombre en casi todos los salmos muestra confianza delante de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a confiar en el Señor, Dios hace cosas en nosotros poderosas. Y una de ellas es que confiamos en Él. En el Salmo 27, mire cómo dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Cómo él aprendió eso? Porque él vio a Dios en su proceso. Saúl lo persiguió, un ejército persiguiéndolo. Mas, sin embargo, nosotros vamos a ver también en la Biblia que todo ese ejército estaba en una cueva y él estaba ahí, mas sin embargo Dios lo guardó, no lo tocaron. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso fue lo que dijo David. Yo estaré confiado. Y esa confianza fue obtenida, adquirida en el proceso. Tú no confías en Dios de la noche a la mañana. Si tú no has visto a Dios sanarte de tu proceso de enfermedad, tú no vas a testificarle a otros: Dios sana, a mí me sanó. Dios restaura matrimonio, el mío lo restauró. Dios restaura hijos, mira el mío, estaba la otra. Eso tú lo haces y hablas con confianza cuando tú pasaste un proceso. Tú puedes hablar a otros en confianza porque tú probaste a Dios. Y tú viste a Dios en esa área de tu vida y probaste a Dios en esa área y probaste ese lado de Dios. Tú probaste que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de sanidad. Dios es un Dios que hace cosas poderosas. Tu matrimonio se rompió. Tu matrimonio estaba a punto de solamente firmar, pero Dios te lo restauró y hoy vives un matrimonio pleno. Hoy vives con hijos restaurados, se fueron de la casa, están ahí. Hoy vives en una restauración luego de una recaída, de estar en la calle, de estar... ¿Has visto eso, Dios? Luego de que te diagnosticaron que no había más esperanza para ti. Eso tú lo viviste. Eso fue tu proceso. Hoy puedes testificar. Hoy puedes testificar. Porque el proceso nos ayuda a depender de Dios. Y hoy dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Dios va a trabajar en nuestro corazón, en lo oculto, va trabajando para luego manifestar eso en público. Pero primero tiene que trabajar en nuestro corazón. Así que para terminar, quiero decirte esto. Quiero decirte esto de todo corazón. No saltes el proceso, más bien abrázalo. Con fe y confianza en el Señor.
con la fe puesta en el Señor, con los ojos puestos en Él. ¿Sabes qué? En la vida de aquellos que van a cumplir grandes propósitos, el proceso no es opcional. No, skip. Como cuando tú saltas los anuncios, como cuando tú saltas muchas cosas. El proceso no es opcional en la vida de un llamado, alguien que va a cumplir un gran propósito. Es necesario. Entonces es importante que lo que hoy te duele, mañana será el testimonio que respalde tu llamado. Lo que hoy te dolió, te tiró al suelo, lo que hoy te hizo llorar y lo que hoy te está haciendo llorar, mañana puede ser aquella evidencia, aquella legalidad que Dios entrega a tu vida, que respalde en tu ministerio. Porque como dijo un gran escritor de mis favoritos, José Luis Navajo, no escuches a personas que no tienen heridas. No escuches a personas sin cicatrices, porque personas sin cicatrices no tienen nada que testificar. Pero personas que tienen cicatrices son aquellas personas que tienen testimonios para contar. Entonces, no escuches a personas sin cicatrices. Y esto es un sentido espiritual, hermano. Para que entendamos, personas que han pasado procesos son personas que nos pueden hablar de la confianza en Dios, de cosas grandes en el Señor. Amén, mis amados. Así que lo que te hizo llorar en secreto y te está haciendo llorar en secreto será lo que Dios va a utilizar para hacerte brillar en público. Y no te lo estoy hablando desde un trono, un palacio, te lo estoy hablando de todo corazón. Porque he pasado proceso, estoy y sé que pasaré proceso. No es que pasé y ya, estoy pasando procesos. Y sé que también me tocará enfrentar procesos, pero mi mirada y mi confianza están puestas en el Señor. Y lo único que pido es que su presencia conmigo, que si Él me guarda en sus manos, que si Él me guarda en su presencia, yo sé que yo voy a cruzar del otro lado. Yo sé que yo voy a llegar, porque esto no se trata de mi fuerza, porque esto no se trata de mí. No se trata de que tengo una agenda, un ministerio, un canal de YouTube. No se trata de que tengo libros, no se trata de nada de eso. Se trata de que si Él va conmigo, si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Y Él conoce la capacidad que me ha dado. Por eso Pedro dice, el Dios de toda gracia. Él mismo, después de que hayan padecido por un poco, porque el proceso puede ser corto, pero el propósito es eterno. Después de que habéis padecido un poco de tiempo. Pablo lo dijo así en 2 Corintios capítulo 4, esta leve tribulación momentánea, es leve y momentánea. Mas sin embargo, produce un gran eterno y excelente peso de gloria. En el capítulo 8 dice el apóstol Pablo de Romanos, tengo por cierto que las aflicciones, verso 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan, no se van a comparar con la gloria venidera que sobre nuestras vidas se ha de manifestar. O sea, lo que tú estás pasando duele, yo no voy a negar, y no estoy en tus zapatos. Y quizás nunca entenderé lo que tú puedes estar pasando, quizás yo nunca te conozca, tú que me ves de otros lados, de otros países, nunca te conozca ni conozca tu proceso. Pero con esta palabra llego delante de ti para decirte, Dios sí te conoce. Y Dios sabe la capacidad que te ha dado para resistir. Y quizás Dios no te haya sacado del proceso, pero todavía estás vivo. Y ese es el mayor milagro de que todavía estás con vida a pesar de que estás pasando lo que estás pasando. Y Él dice, yo te voy a establecer, te voy a fortalecer, te voy a firmar y te voy a perfeccionar. 4 cosas que van a ser el resultado de un proceso. Sin proceso no hay propósito. No escapes, no renuncies. Simplemente dile a Dios, me voy a soltar en tus manos. Porque cuando es que la vasija se echa a perder, cuando crea resistencia, cuando hay una piedra, cuando hay algo, es que hay que romperlo otra vez. Pero si ella se deja moldear, si se deja meter en el horno para endurecerse, luego saldrá de ahí cumpliendo un gran propósito. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme en este proceso? Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que vea? ¿Dónde quieres que crezca? Se lo dijo el pueblo en Deuteronomio. Y te acordarás por el camino. Un día tú estarás del lado de allá de la tierra prometida. Y tú te sentarás a reflexionar en este gran Dios que no falla. En el Señor que es fiel y poderoso. Nuestro Señor Jesucristo que nos acompañó. Y tú dirás, valió la pena. Lloré. Claro, he llorado, lloro,
Usted no me ha visto. He llorado. Lloraré quizás. Lo que sí es que creo y confío en un Dios poderoso que nunca me ha fallado. Y no lo voy a hablar por... No. Dios no me ha fallado y me ha sido fiel. Me ha sido fiel en todas las áreas de mi vida. Y es por eso que cuando no entiendo algo, ya no lo cuestiono como antes. ¿Por qué, Señor? Aprendí en el proceso a depender de Él y al final siempre he visto su mano. Y Dios te está hablando a través de este video, diciéndote, aguanta. Porque del otro lado, allá en la tierra prometida, te acordarás por el camino que te traje estos años. A Israel le dijo 40. A usted no sé, porque no sé cuánto tiempo, no sé el tiempo. Pero te acordarás de esos años. Y lo único que te restará es decir, solo Dios. Dios es soberano y Dios es grande. Dios es bueno y Dios es poderoso. Así que yo espero que este video sea de bendición a tu vida y entiendas que cada proceso permitido por Dios en tu vida va a generar un gran propósito. Toda planta para crecer del fruto tiene que ser plantada primero en ese proceso de oscuridad, de echar raíces, de crecimiento para luego dar fruto. Así que soporta el proceso, no te rindas y recuerda que Dios nos dice en la palabra que Él siempre estará con nosotros hasta el fin. Dios quiere usarte, pero primero tiene que procesarte. Así que mis amados, Dios me los bendiga, Dios me les guarde de forma poderosa, de manera especial. Doy gracias al Señor que me permite poder grabar este video y llegar a ti. No olvides, por favor, compartirlo con alguien para que pueda ser de mucha bendición, dejarnos su like, su comentario, suscribirse. Amén, para que no se pierda ninguno de los próximos videos, próximas reflexiones, próximos videos y, ¿verdad?, las predicaciones que vamos a estar subiendo. Y pronto, con la ayuda de Dios, a manera que nos vayamos organizando, deseo poder transmitir estudios bíblicos, interactuar más personal, porque en el en vivo podemos interactuar, hablar, contestar preguntas, ¿verdad?, hacer una sección de preguntas y respuestas. Todo eso con la ayuda de Dios mientras vayamos, ¿verdad?, ubicándonos. Así que ayúdanos a orar para que Dios siga abriendo puertas y nos siga ubicando en lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial.